Juan Semana 4. ¿Es la mejor peli de acción que se ha hecho en los últimos, ¿qué? ¿15 años? Porque, ¿qué cojones fue esto, tío? Sí. Tiene el mejor villano de la saga, un francés. Gigachats malvados con traje. ¡Mátenlos a todos! Tiene los mejores personajes secundarios de la saga. Un chino ciego, un Nek, perritos que muerden las pelotas, un Kingpin del Temu. La banda sonora es Dios, para variar. Las escenas de acción son un no parar. Y la historia... Bueno, como si a alguien le importase la historia. Bueno, ¿quién tiene hambre? Es John Wick, su historia es la sangre, y sus palabras las balas y las hostias. Por cierto, feliz Día de la Patria 25 de mayo a todos los argentinos que estén viendo este vídeo. Y like si queréis que haga vídeo de John Wick 5 cuando salga, o de la nueva película, Ballerina. Your choice. Y suscríbete para que John diga... Y acabemos por fin con el canal innombrable, superándolos en suscriptores, porque estas son 30 curiosidades flipantes de John Wick 4. John golpea el tablón dejando sus nudillos en cada golpe, y el sonido es orgásmico, pero también es similar al de los martillazos que daba en la primera peli cuando debía desenterrar su vida de mercenario. El Bowery King se acerca, recitando partes de la Divina Comedia de Dante, concretamente lo que ponía sobre las puertas del infierno, por las que Dante descendió a los 9 círculos del Averno, y libro que ya vimos en la tercera peli durante la pelea de la librería. Dante. Ya que el camino que ha seguido John a través de estas pelis también es su descenso personal a los infiernos. Según avanza el Bowery King por los túneles, a la izquierda en un graffiti leemos una frase en latín: Flectere sineceo superos aqueronta movevo. ¿Qué? De Virgilio, que significa: si no puedo lograr lo que quiero de los dioses, moveré a los de los infiernos, reflejando cómo John ya se ha cansado de buscar la libertad de la alta mesa. Estoy cansado, jefe. Y cómo se aliará con los bajos fondos para tratar de matar a todos. Los mataré a todos. El perro que lleva al Bowery King es el mítico perrito de John, el mismo que salvó al final de la primera entrega de ser sacrificado y que lo ha acompañado desde entonces. Justo antes de entrar vemos a los lados un símbolo, una mesa con ojos debajo, el símbolo del Bowery King, ya que él gobierna bajo la alta mesa y es los ojos y oídos de todo cuanto sucede. Pero también es un símbolo real empleado entre vagabundos para marcar este lugar como seguro para dormir. Dentro hay toda clase de pesas y cosas de entrenamiento. John ha tenido que curar sus heridas aquí y esperar escondido entrenando hasta poder recuperar su forma tras el ostión que se pegó al final de la tercera peli. El Bowery King le trae su traje negro a Baba Yaga, traje que no le veíamos usar desde que vengó a su perrito en la primera peli. Este es el atuendo que siempre usaba cuando estaba de servicio, pues que vaya completamente de negro significa que John Wick es la mismísima muerte. El inicio de esta peli es Dios. Ni 2 minutos y John ya está persiguiendo a los miembros de la alta mesa que huyen de él. Le tienen miedo a John. Recordemos que estos tíos del desierto son los de la 3, soldados de élite, y están cagados porque John los persigue. Y quien los observa de lejos es el anciano, el líder supremo de la alta mesa. Y aunque es el mismo personaje, cambiaron al actor que había en la 3. John acaba con ellos con una sola mano y al bajar podemos ver el dedo que perdió en la anterior película y que tuvo que amputarse para ser readmitido en la alta mesa. Recarga su arma porque durante la persecución del desierto ha disparado justo el número exacto de balas que tiene este arma. El anciano ya lo está esperando con un té calentito para combatir el calor del desierto. Your ring is gone, like the elder before me. Ah, bueno, su personaje se murió. Nos confirma que lo de ser el anciano es solo un título y que aunque John lo mate ahora, no cambiará nada, pues nombrarán a otro sucesor. El anillo que John busca es su anillo de casado, que le entregó cuando se cortó el dedo, ya que es lo único que le queda de su esposa. The elder before me La cara de John de joder, qué pesadero. is in death. El anciano ya adelanta que John solo descansará y será libre una vez muera. Aunque bueno, creo que solo muere al final de la peli John Wick, la leyenda. Pero el hombre, la persona que una vez fue Yardani Jovanovic, sigue vivo y ya no se dedica a matar a nadie ni a servir a la alta mesa. O esa es mi teoría, porque si no, ¿para qué hacen John Wick 5? John mata al anciano y se la pela todo ya.
En el Continental aparece un tipo con un sobre y al que le falta el mismo dedo que a Jon, pues quien se sale del camino de la alta mesa debe entregar algo a cambio para poder irse y para poder volver. Este barbudo es un heraldo, llamado así porque es portador de las malas noticias de la alta mesa. Pero seguro que no sabéis que es el mismo tío que le pone voz al señor Cangrejo en Bob Esponja. Clancy Brown, I play Mr. Krabs. El heraldo le da una hora a Winston para que todo el mundo evacúe el hotel, que será destruido. La firma de los 12 miembros de la mesa, que no conocemos a todos, convierten al tonto del marqués en un comandante supremo elegido por ese senado, y con poder absoluto. Winston y Caronte llegan para ver al marqués. Esa frase es de un bandido australiano que fue colgado. Trata sobre la aceptación de la muerte en lugar de la vida. I'm afraid. Y cómo aceptar la muerte será la única forma de ser libre para Jon. Conocemos al marqués y tiene un tic nervioso en el ojo. Sí, Winston le disparó, pero lo hizo sin querer matar a Jon en ningún momento. Apuntó todo el rato al traje para que éste sobreviviese, más o menos. El tiempo termina y el Continental vuela por los aires. ¡Pum! Digo, ya está aquí la guerra. Winston aprieta el puño de rabia e impotencia, pero junto con el Continental muere ahora también su conserje. Winston y Caronte se conocen desde hace años. Es una amistad de toda la vida que termina ahora con un solo disparo. Además, esta fue también la última escena que rodó el actor Lance Reddick, que por desgracia murió al poco de estrenarse la cuarta entrega de John Wick. We lost our brother. Y encima el franchute este se queda mirándole, viendo cómo llora la pérdida de su mejor amigo. ¡Será sucia rata! Vamos a París. Y la chica del reloj es Mia, la hija de Kane, a quien vemos ahora escuchar cómo ésta está tocando el violín. El asesino ciego está interpretado por Donnie Yen, un mítico actor y maestro de las artes marciales. Llevan a Kane con el marqués, que vive rodeado de lujos, con mayordomos y todo, dejando claro que en realidad él no puede hacer nada por sí mismo. Es un rico mimado. Y un cobarde. El gigachat este con patillas se llama Chidi, la mano derecha del marqués, y comanda su ejército personal de gigachats con traje. ¡Mátenlos a todos! Que se hacen llamar mirmidones, pues así es como se llamaba a los soldados de élite que servían bajo las órdenes de Aquiles durante la guerra de Troya. Pero el marqués no es ningún héroe griego, es un gilipollas. El capullo del marqués silba burlándose de la ceguera de Kane, pues fue un trato con el marqués lo que le dejó ciego y le permitió dejar a Kane esta vida, pero a cambio tuvo que cortarse a sí mismo los ojos. Por eso podemos ver un corte en cada ojo de Kane cuando se quita las gafas. El marqués ahora lo amenaza con matar a su hija Mia, así que no le queda más remedio que obedecer. Al coger la tarjeta y leer en braille el nombre de Jon, lo hace al revés porque está en chino, y vemos que las manos de Kane están llenas de sangre, callos y heridas. No porque haya matado a nadie. Son las manos de alguien que entrena constantemente las artes marciales, tal y como Jon hacía al comienzo golpeando los maderos. Kane deja de leer el nombre de John Wick de la tarjeta, no solo porque le tema, sino porque está a punto de hacer honor a su nombre, al tener que matar al que fuese su hermano, ya que Caín en la Biblia mataba a Abel, su hermano, y Kane deberá ahora matar en Osaka a su otro gran amigo, Koji. Además, Kane suena casi como bastón en inglés, su principal arma. En uno de los carteles de neón de Osaka vemos a Fujin, el dios del viento de la mitología japonesa, con su bolsa del viento que se decía que podía encerrar y soltar todos los vientos del mundo. Y conocemos a Mr. Nobody, o Nadie, y a su perrita asesina. Pero bueno, en el Continental de Nueva York sí que dejaban, o al menos Caronte. Does he have a name, sir? No. Ya ofrecen 18 millones por la cabeza de John Wick. Me gusta el dinero. En su diario, el señor Nadie tiene fotos de Caronte, de Winston, un dibujo del Continental, varios de Jon y un dibujo de esta junto a una propiedad por valor de 48.3 millones de dólares, el precio de esa casa y la razón por la que luego le pide al marqués 40 millones, pues son los que le hacen falta para comprarse esa casa y retirarse de esta vida junto a su perrita. Anda, Tarasov, Vigo, el malo de la primera peli, era el líder de la mafia rusa de los Tarasov de Nueva York, y tras matarlo Jon, luego quedó al mando a Bram, su hermano, a quien veíamos en la segunda peli al comienzo y que tenía el coche de John Wick en su taller.
Sí, John es la muerte para sus enemigos, pero también para sus amigos, como el personaje de Willem Dafoe en la primera peli, o en breves Koji, pues Kane matará a su padre ahora, y ella se vengará matándolo en la escena postcréditos de esta película. John aparece junto a un árbol de cerezo, que representan la muerte en Japón, y la recepción del hotel está lleno de sakuras, augurando la matanza que está a punto de tener lugar aquí. En el diario del señor Nadie vemos el símbolo que llevan en la pechera el marqués y sus mirmidones, que ahora comienzan a inundar la recepción del Continental de Osaka. Y la insignia lleva una frase en latín que reza: fuerza, servicio, unidad y dominación. Lo que Koji le sirve a John es whisky maltés de Yamazaki, de alta calidad. Brindan y beben porque saben que podría ser la última copa. Los japos se preparan para matar a un ejército. Excommunicantum. Habla en latín porque es la lengua de la alta mesa. Y reaparece Kane, ahora con el pelo corto, traje. Es un papucho. No como antes, que parecía un vagabundo. Luce impecable ya que vuelve a estar de servicio. Y he dicho ya que el personaje de Kane es un homenaje a Zatoichi, el espadachín ciego de Takeshi Kitano. Vaya, parece que todos los continentales se ponen de color verde cuando activan el protocolo de emergencia, como al final de la 3. Le disparan una flecha asesina al Gigachat, pero la detiene, aunque no con su mano, sino con su traje. Es decir, que todos los mirmidones del marqués llevan trajes antibalas como el de John. Y empiezan las... ¡Que se armen los pinches chingadazos! Pero pronto llegan las fuerzas de élite de la alta mesa en Japón. Son el mismo tipo de soldados con armadura que vimos que John combatía en el Continental, solo que estos son la versión Otaka, pues llevan una máscara de Oni u ogro japonés para protegerse de los tiros en la cara. Pero traen a estos tíos por miedo a John Wick. ¡Buah! Nueva waifu desbloqueada, amigos. Y cuidado con la potencia de los arcos, porque las flechas son capaces de atravesar la armadura. ¿Cómo se abre la china de patas como si nada? ¡Madre mía! John usa el sambo, el arte marcial ruso que domina, haciéndoles inmovilizaciones y agarres para llevarles siempre al suelo, donde poder dispararles donde quiere. ¿Una flecha en la rodilla? Yo solía ser un aventurero como tú, pero un día me hirieron en la rodilla con una flecha. No, estos luchadores de sumo no llevan kimonos antibalas. Se cubren la cabeza para que les disparen en los brazos. Su armadura es de grasa. Todo esto mientras Kane se come tranquilamente un tazón de fideos a oscuras. No le apetece nada hacer este trabajo. Estoy cansado, jefe. Las flechas que disparan también tienen una punta especial, porque logran atravesar como si nada los azulejos de la cocina. Kane empieza a esquivar las flechas que le disparan, pues se guía por el sonido. El oído es su sentido más afinado. Oye cómo tensan la cuerda del arco y dispara. Pero lo mejor es su pistola. No tiene mira para apuntar como la de los demás, ya que como es ciego, no necesita apuntar con los ojos, sino con el oído. Pero el ciego no mata a nadie aquí. Los dispara, pero para incapacitarlos, porque la alta mesa solo le ha dado un nombre, John Wick, a quien debe matar. Pero no a otros inocentes, pues había dejado esa vida de sicario atrás. Vida de la que se avergonzaba y por eso no creía ser digno de volver a ver a su hija. Cambia el timbre de posición y lo baja, porque está luchando contra asiáticos, que son más bajitos que los americanos, y así logra apuntar más abajo. Por eso toma luego su bastón como referencia para apuntar. Aunque lleven armadura y las balas no penetren, el impacto de tantos disparos seguidos a la cabeza les aturde. John usa esto a su favor para desorientarles. John usa el cuchillo del otro enemigo para levantarle lo justo la máscara de metal a este y dispararle en el cuellito. Y luego remata a estos dos tontos con un arma de gran calibre. ¿Que me encuentro unos nunchakus? Pues te mato con ellos. John mata a otro gigachat con barba y aunque cae muerto, vemos como el actor en el suelo mueve la piernecita después de haber fallecido. Esta cosa es real, hijo. Para que su compañero de rodaje no caiga sobre su pata y se haga daño o se la parta a él. Detrás de John caen dos casquillos de bala que son CGI. Joder, esto sí es cine. John está agotado, pero justo aparece el final boss, el ciego. Y tanto que lo intentó, no puedes saber cuánto. Pero cada vez que lo intentaba, volvían a arrastrarle a esa vida de nuevo en cada peli. John se contiene bastante en este combate, ya que no quiere matar a un viejo amigo, y más aún cuando sabe que está haciéndolo para salvar a su hija. De hecho, John lo tiene a tiro, pero no dispara. Ese gato de mierda.
Pero Mr. Nobody interrumpe la pelea y no mata a John aquí porque aún no ofrecen la suficiente recompensa que él necesitaría para empezar su nueva vida. Protege y le salva el culo a John durante toda la peli porque quiere ser él quien mate a John Wick cuando su vida cueste al menos más de 40 millones. La ventaja que le dio Koji a John es la que le permite ahora a John huir de Osaka, pero también le hace a Koji quedarse atrás para enfrentarse a Kane, aunque Kane le ofrece la oportunidad de delatar el paradero de John, y seguro que le dejaría marchar pues sabe que está con su hija, empatizando con él pues al fin y al cabo él también tiene otra hija. Durante la pelea entre Koji y Kane no se escucha música. Es como uno de esos duelos clásicos de samurái donde todo es solemnidad. Koji pierde porque ya tenía una herida previa y seguramente no está al nivel de alguien tan bueno como Kane o como John, y el ciego sella su destino haciendo que Akira vea morir a su padre y desee vengarse de él. Winston contempla las ruinas de su Continental y aparece el Bowery King, en quien podemos ver aún las cicatrices que le hizo en la cara el malvado calvo de la anterior película. Claro, como se ha quedado sin casa. En los establos del Marqués vemos un caballo de madera al fondo. ¡Qué pijo es el caballo! Aunque es el mejor villano de la saga de calle. Es un niño al que da gusto odiar. La alta mesa no puede dejar que la leyenda de John siga creciendo más, pero vemos mejor la cicatriz del ojo del barbudo. Quizás otro castigo por su desobediencia. Aquí Kane le advierte al señor Nadie sobre hacer un trato con el Marqués, como si supiese que está a punto de perder algo a cambio, adelantando que le va a cortar la mano, igual que él perdió su vista. El Marqués se limpia la sangre con un trapo y lo deja tirado en el suelo esperando a que lo recojan. La escalera por la que sube John tiene frases en latín. La primera, la misma de Virgilio que ya salía al comienzo en los túneles. La siguiente es de Calígula, que odien mientras que teman. La que le sigue es que te den a ti y al caballo que montas, un insulto en latín. Y las dos siguientes, la muerte es mi recompensa y contempla el final. Muy ligadas a la muerte como descanso eterno que busca John al final y cómo este se sienta a contemplar el atardecer de París al morir. ¡Ah, no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y en la lápida de Caronte pone, mi amigo, pues es lo que era para Winston. John fue expulsado de su propia familia, no tiene ni voz ni voto en la mesa, por eso necesita regresar con la Rusca Roma y que lo acepten de nuevo, para poder negociar las condiciones del duelo y desafiar al Marqués. John llega a Berlín, pero ¿cómo logra el señor Nadie localizar a John allá donde va antes que la alta mesa? Es todo un misterio. Pero aún así, sus dibujos de John en el cuaderno seguramente sean una pista de lo mucho que lo ha estudiado. Por eso sabe a dónde John planea ir. La cruz que vemos sobre la puerta es una cruz rusa. Un vídeo por semana. Empleada en las iglesias rusas ortodoxas. Por eso la vemos ahora en el diario de Nadie. Y justo al lado, el símbolo del túnel del comienzo, el del Bowery King. Esto es un guiño a una secuencia de la peli que fue eliminada. John Wick 4 iba a durar más de 4 horas. ¿Y qué tiene de malo? A mí no me afecta en lo más mínimo. Pero recortaron cosas como que antes de llegar a esta iglesia, John conseguía este viejo revólver de una vieja llamada The Frau en Berlín y mataba a unos cuantos asesinos que iban a por su cabeza. Y si te hubiera gustado ver la versión de 4 horas, like y suscríbete para que la saque. Vétemelo, Shifu. El cura le dispara porque el tío Piotr acaba de morir y todo John Wick ahora mismo es una falta de respeto hacia la Rusca Roma que lo acogió de niño. Sí, le ha disparado sin saber que era antibalas. Y justo cuando levantan a John, vemos los perdigones de pólvora del disparo de la escopeta caer de su traje. Justo como le dijo el ciego. El Marqués ahora quiere antes la vida de John Wick para poder darle el dinero. Le engañó. John se reencuentra con Katia, su hermanastra, pues se crió junto a John. Ambos fueron acogidos por Piotr desde niño, quien fue como un padre para ambos. Pero tras matar John al anciano, la alta mesa envía a Aquila a matar a Piotr. Piotr is dead. Por eso Katia odia a John ahora, por eso y por abandonar la Rusca Roma, dejándolos a su suerte, pues al fin y al cabo que John fuese parte de esta familia les convertía en intocables por miedo a Baba Yaga. Pero desde la tercera peli dejó de ser así. Sí, es la
misma actriz que hace de Tonks en la saga de Harry Potter, hasta sus pendientes. Ese es el nombre de la discoteca de Kila y significa cielo e infierno en alemán. Este tío, Klaus, que parece Groot hablando, es Sven Marquardt, es el portero más chungo del mundo. Trabaja en la discoteca más mítica de Berlín y de toda Alemania, el Club Berghain, y donde él seguro que no te dejaría entrar, pues solo deja pasar cada noche a un 10% de gente de la fila, siguiendo criterios estúpidos que él mismo se inventa. A la entrada del local hay 2 pósters con ilustraciones de Gustave Doré en el poema del paraíso perdido de John Milton. En la del cielo vemos a los ángeles rebeldes caer, y en la del infierno el retrato que hizo de Satán para el libro 4, justo el número de esta película. En el despacho de Kila vemos a sus matones afilando las armas y en su mesa las monedas que usan los asesinos de este universo para pagar, y que Klaus tiene un anillo de mini calaveras. Kila ama jugar al póker y a las cartas, porque él en sí es un homenaje al villano de 007 conocido como Le Chiffre, un villano gordo amante de las apuestas y con inhalador de Casino Royale, y con guiños a Goldfinger por sus dientes de oro. Pero también se inspira en el personaje de Sammo Hung en la peli de Chapolin, en la que también salía Donnie Yen. Las luces que hay justo detrás de él parecen estar formando un trono sobre el que se sienta Kila, un reflejo de su ambición. Pero él es el jugador más tramposo de todos. Por cierto, Kila es interpretado por Scott Adkins. Es un actor de artes marciales de pelis como Boyka, Invicto, y está mamadísimo. Por eso luego Kila, aunque está gordo, se mueve con mucha agilidad. En el traje de John aún podemos ver restos de la pólvora del disparo de escopeta que recibió antes en la iglesia. En póker, esta es la mano del muerto, por un tío que murió con esta misma mano de cartas al morir asesinado en el salvaje oeste en una taberna. Ya lo conté en el vídeo de Rango, pero en resumidas cuentas es solo otra señal que predice que John va a morir en esta peli. ¡Oh! Kane sí sabía cuáles eran sus cartas por el tacto. Kila es un tramposo y gana, pero lo que dice aquí Kane no es lo que pone en cantonés. Se está cagando en toda su familia, en realidad. John corta con una carta a Kila y deja tuerto al otro enemigo. Este tío te puede matar con cualquier cosa. Me encanta cómo, aunque todos están aquí para matar a John, todos se ponen de acuerdo en matar a Kila y a sus hombres por jugársela en la partida de póker. Y cual rata, Kila comienza a huir. John le dispara en el culo y lo sigue. En el centro de la discoteca vemos una estatua de Dédalo, el inventor de la mitología griega, llorando la pérdida de su hijo Ícaro. John empieza a matar enemigos en la pista de baile, pero muchos civiles ni se enteran de que se están matando porque van hasta las tetas. Kila usa judo, taekwondo, jiu-jitsu. John cae desde el primer piso y no puede oír nada de la hostia que se acaba de pegar, pero reacciona al momento y sigue combatiendo enseguida. Kane hace trocitos a estos tontos con su bastón espada y los pincha de nuevo para asegurarse de que están bien muertos. Adoro esta peli. No es que John corte con nada a Kila, es que le mete todo su dedo pulgar entero en la herida que le hizo con la carta. Vaya, por fin cunde el pánico en el club y la gente se da cuenta de que se están matando a tiros. El señor Nadie sigue a su perrita por el club porque esta va siguiendo el olor de John Wick. ¡Boom! ¿Veis que cuando John le quita los dientes, como prueba de que lo ha matado, Kila no tiene labio? Eso es porque el actor se escondió el labio antes de rodar la escena, porque en la primera toma que hicieron, Keanu Reeves, al tratar de quitarle la prótesis de los dientes, casi le arranca el labio sin querer al actor Scott Adkins. Kane nos confirma que efectivamente tuvo que cegarse a sí mismo para poder ser libre de la alta mesa. Katia sale rezando de nuevo, y este personaje junto a Akira y a Valerina, la protagonista del nuevo spin-off, es un símil con las Erinias de la mitología griega o las tres furias, las diosas de la venganza y el castigo. John y Katia se marcan los brazos para aceptarle de nuevo en la rosca Roma y brindan con vodka porque son muy rusos. El marqués mira el cuadro de la Revolución Francesa con intensidad, pero también es un adelanto de la rebelión que representa John Wick para la alta mesa. Y justo detrás del marqués vemos la pintura de Delacroix de la muerte de Sardanápalo, adelantando su muerte y la pérdida de todas sus posesiones y poder. Al marqués le caga la idea de tener un duelo con John Wick. Por mucho que ostente y trate de aparentar, es un cagado, que significa victoria incondicional o absoluta para el ganador y sus términos del enfrentamiento.
Le devuelve su propia frase al marquesito. Y de nuevo, deciden las condiciones del duelo con cartas del tarot. Cada uno dice sus propias condiciones, y quien saque el número mayor hace predominar las condiciones que pone sobre las del contrincante. Elige espadas porque sabe que es el dominio de Cain, su bastón, a quien elegirá como su representante para apelar a la amistad que John tiene con él, y que a John le cueste matar a un viejo amigo, no solo porque sea un cobarde de mierda, que también. El gesto de Winston. Pero según el Heraldo antes, si alguno de los dos no acude al duelo a tiempo, será ejecutado. Este es el plan de la rata del marqués. Por eso entretiene y trata de matar a John antes del duelo, porque no quiere que llegue, ni jugársela a perder la vida. John enciende las velas y viene aquí a rezar por su mujer, porque espera de algún modo verla pronto. Esta escena con Cain y John en la iglesia juntos es un guiño a la peli de The Killer de 1989 con John Woo, donde un poli y un asesino a sueldo se enfrentan y acaban en una escena final en una iglesia como esta. Es la primera vez en la saga que John dice que va a ver a alguien primero, en lugar de que se lo digan a él. Otra pista de que va a perder el duelo, aunque pierde aposta. John va al metro porque allí es donde se esconden los vagabundos de París, que también controla el Bowery King. El tren que se acerca tiene grabado en su parte delantera y a un lado el símbolo de los vagabundos. Así es como el Bowery King vino tan rápido desde Nueva York hasta París. El Kevlar front to back. Kevlar es el material que se usa para fabricar chalecos antibalas y trajes de bomberos. Es mucho más ligero y resistente que el acero. Por eso los trajes pueden repeler las balas. En la maqueta que tiene el marqués ante sí mismo, vemos la Catedral de Notre Dame de París, el Museo del Louvre y el Sagrado Corazón, donde tiene lugar el duelo final. Las instalaciones de las comunicaciones de la Alta Mesa de París están dentro de la mismísima Torre Eiffel. El marqués aumenta la recompensa a 26 millones para que maten a John Wick, y este mensaje que redactan en la máquina de escribir para DJ contiene lo que dirá la presentadora de radio ahora mismo en directo para todo París. Y esto de la radio, el plano de los labios de la operadora hablando, es todo un homenaje a la película de The Warriors del 79. Y mientras emite el mensaje, al fondo, detrás de Cain, vemos el Moulin Rouge, uno de los sitios más icónicos de París y que tiene hasta una película. Mientras vemos a todos los asesinos de París prepararse para dar caza a John Wick, vemos que uno hace una pequeña cruz sobre la punta de una bala para que la pólvora de dentro salga al impactar, causando mayor daño en el objetivo. Una técnica ilegal y prohibida. Y la munición de aliento de dragón son los cartuchos de escopeta que luego dispararán durante la secuencia en la casa, que parece Hotline Miami eso. Wuxia significa en chino héroe de artes marciales. Esta radio desde la que habla la DJ se llama Wuxia porque así es como se llaman las películas chinas de artes marciales, donde se narra el viaje de un héroe por la antigua China, en este caso John Wick. Cuando el Bowery King le enseña la Pit Viper a John, dice: esto es una referencia a Taran Táctica, los tíos y expertos en tiro y armas que entrenaron a Keanu Reeves durante toda la saga de pelis. Ese será el epitafio que veremos en la lápida de John al terminar esta película, respetando sus últimos deseos. Y tan pronto como John sale a la vía pública, ya le han localizado. La canción que suena de fondo es un cover de Painted Black de los Rolling Stones, pues John los va a pintar a todos de negro. Y como no, el coche que escoge John es negro, como el Mustang que tenía en la primera peli. ¡Madre de Dios! ¿Cómo recoge la pistola del suelo con el coche? La destreza de John para conducir con una mano y disparar me recordó al paseo que daba en Mustang por el aeropuerto en la primera peli para soltar adrenalina. Yo recuerdo que Keanu Reeves hizo el 90% de las escenas de acción de la película. Esto de dispararse con el gigachat entre los coches que pasan parece la versión hardcore de lo que hizo en la 2, en el metro, disparándose con silenciadores. El gigachat tira al perrito contra el coche, algo que recordará a la mascota para vengarse más adelante. El marqués tira un pequeño pilar con 3 cabezas de perro, de Cerbero, el perro de la mitología griega que custodiaba la entrada al inframundo, y estos pilares representan a las distintas mafias y grupos de matones que vemos intentar matar a John en París. John se encierra en una casa abandonada o en obras y comienza a jugar al pilla-pilla en la oscuridad, mientras el marqués se desespera y vemos a la primera mujer mirmidón de sus filas. Así que las jinetes que veíamos en el establo al inicio de la peli también eran súbditas, capaces de matar. ¡Wow!
Me encanta el detalle de que el señor Nadie no tenga traje antibalas, pero sí una mochila antibalas. El franchute por fin le ofrece los 40 millones que el señor Nadie quería y, el mayordomo que le trae otro teléfono para colgarlo es el mismo que le traía la tarjeta a Kane para leer el nombre de John. Llega la secuencia de las balas incendiarias, de lo mejor de la peli, la cámara sube y vemos la acción desde un punto de vista aéreo, inspirado en videojuegos como Hong Kong Massacre o Hotline Miami, y hasta vemos cómo las balas atraviesan las paredes en tiempo real. El señor Nadie se enfrenta a John, porque ya sí le renta la recompensa que hay sobre su cabeza, pero John es bastante superior al chico. La perrita del señor Nadie llega corriendo para salvar a su amo y ataca al gigachad. John, al ver que está en peligro el animal, tiene flashbacks de Vietnam con cómo mataron a su perrito en la primera peli y dispara antes de que lo maten, salvándole la vida a su mascota. Aquí Nadie hace clic y deja de perseguir a John y de querer matarle, porque le acaba de salvar la vida a su perrita, la misma con la que sin ella, esa vida que tanto anhela conseguir no tendría ningún sentido. Así que ya le dan igual la recompensa y el dinero. Este salto por la ventana también lo hizo Keanu Reeves. John revisa su reloj y apenas quedan 10 minutos para el amanecer. En la mesa del bar en la que esperaba Kane, vemos que coge el lápiz, porque quién sabe cuándo va a necesitar matar a alguien con uno, como hizo John en la segunda. También vemos la propina que ha dejado y que Kane fuma, pues hay un cigarro en un cenicero. Si fuma, chupas, así. El número exacto de escaleras que hay hasta el Sagrado Corazón. A John le cuesta subir las escaleras porque le duele ya hasta el alma después de tantas hostias. Pero madre mía, ¿cuántos asesinos hay en París? Es que esto es la mofa. Como John sujeta la pistola y el cuchillo a la vez es la manera más táctica de sostener ambas armas. John está casi ahí, ya está al lado del Sagrado Corazón, pues se puede ver al fondo. Solo unos cuantos peldaños más y lo habrá logrado. No. 2 horas después. Mr. Wick won't be joining us. A la cara de circunstancia de Winston. Son las 6 de la mañana. John tiene 3 minutos exactos para llegar al duelo a tiempo. Me encanta cómo Kane llega aquí para ayudar a su pana. Y que John pueda llegar hasta arriba, porque sabía que el marqués haría trampas y ver a ambos en acción juntos como viejos amigos es cine. Le está preguntando a Kane si prefiere matar a los que vienen por las escaleras de la izquierda o los que vienen de frente. Y mirad cómo Kane dispara balas de más, incluso disparos que no dan a ningún enemigo. No dispara para matar, dispara para hacer que los enemigos se muevan y poder escucharles. John Wick por sí solo es el ángel de la muerte, pero estos dos tíos juntos son el apocalipsis, y lo bien que se coordinan ambos asesinos delata que no es la primera vez que colaboran juntos en una misión. Cuando el señor Nadie apunta a John, su perra le mira en plan, ¡Ey, que me ha salvado! ¿Y recordáis cuando el tonto este tiró al perrito contra el coche? Si es que esto es cine. John y Kane suben hasta arriba, pero el ciego le atraviesa la mano derecha a John con su espada para que el duelo sea más justo. Me explico. Kane es ciego y está en clara desventaja en un duelo con pistolas contra John Wick, así que le daña la mano dominante y con la que apunta John, la derecha, obligándole a usar la izquierda en el duelo, su mano mala, y dándole una desventaja a John para estar empatado de algún modo. De la que se ha librado Winston, madre mía, justo a tiempo. El gesto de John a Winston en plan, pero si llega a tiempo, tío. Todos brindan al decir. Y el señor Nadie se está chupando una happy. Caen las balas de todos los tiros que les han dado antes, pero se quitan los chalecos para que los disparos sean directos y limpios, sin antibalas ni hostias. El emblema que lleva el heraldo puesto es el de la Alta Mesa, cuyo lema es Civis Pacis Parabellum, el título de la anterior película. Honor hasta el final. Lo que hay a los lados del camino que recorren son estatuas de esfinges, leones con cuerpo y cabeza de mujer y alas, que juzgaban la vida de los hombres con acertijo. Ambos se disparan a la vez y en los brazos. Seguramente con su mano buena John le habría reventado ya. Y estas pistolas son mucho más rudimentarias, es mucho más difícil apuntar y acertar. John hiere a Kane más gravemente con el segundo disparo, pero al mirar a su amigo sabe que no quiere matarle. Ambos se miran y dicen, aquellos que se aferran a la muerte
vive, como él y Kane. Ambos viven con la muerte, son mercenarios e incluso han deseado su propia muerte, pero el destino les castiga con la vida, y el marqués, que desea vivir a cualquier precio como un cobarde, recibirá como recompensa la muerte. John le está adelantando aquí a Kane lo que planea hacer. También le habla al ciego para que al oír la voz de John tan de cerca sea capaz de oír y apuntarle mejor. Por eso John aquí no dispara, se deja ganar. Reserva su última bala para el marqués aposta. Y mola que el señor Nadie se emocione tanto al ver el duelo porque está viendo un duelo de auténticos machos. El macho. El puto cobarde de mierda del franchute marquesito solicita darle el golpe de gracia a John y pasar a la historia como que fue él quien acabó con John Wick. He didn't shoot. Consequences. ¡A la mierda al marqués! ¡Por fin! ¡Qué asco! Realmente te hace odiarle toda la peli, ¿eh? ¿Quieres un buen villano para tu peli? Haz que sea de los pintores austríacos o francés. No falla. El señor Nadie somos todos sonriendo en la sala de cine al ver este finalazo. You are free. Esto es todo cuanto John quería oír. You owe me. Kane sabe de sobra que no está muerto, porque John no ha querido. Como John le dice a Winston que le lleve a casa, cómo se quita la munición, el cinturón, como si se estuviese liberando al fin de esas cadenas que arrastraba. Al final, solo es un hombre roto y cansado. Mientras John se desangra y muere, contempla el amanecer más hermoso que ha visto nunca. Recuerda a su mujer y se desploma en el suelo. De vuelta a Nueva York, en el cementerio, vemos que el Bowery King se ha quedado con el perrito de John, y en su lápida leemos el epitafio que completa el que dejó su mujer, junto a la que es enterrado. Pero Winston y el Bowery King al hablar son muy ambiguos sobre el destino de John, como si al final de esta peli no supiesen que iban a hacer una quinta, o en plan, si funciona, pues hacemos la 5, ¿sabes? Y los créditos finales son los que no hemos visto al comienzo, ya que la peli empezaba directamente a saco, pim pam, junto con un mensaje final a la memoria de Lance Reddick. La escena postcréditos muestra cómo Akira, la hija de Koji, se dirige a acabar con Kane, que justo va a ver a su hija Mia. Al comienzo de la película lo veíamos desaliñado. Seguramente su vida como mercenario, su arrepentimiento por las cosas horribles que hizo, le reconcomían y lo alejaron de su hija, o de querer acercarse a ella, pues se avergonzaba de sí mismo. Por eso siempre la escuchaba de lejos o la visitaba sin que ella lo supiera. Al conseguir ser libre esta vez de la alta mesa, parece decidido a volver a ver a su hija porque lleva un ramo de flores para ella. Pero justo cuando Kane decide volver a aferrarse a la vida, muere y Akira consigue su venganza. Pero la vida se llevó a su mujer, la única persona a la que amaba en este mundo y que le enseñó a John lo que es el amor. Él había sido una máquina de matar toda su vida, pero Helen le mostró lo que era amar y ser amado. El nuevo propósito de John en la vida era hacer feliz a esta mujer, que le había salvado de sí mismo y de sus propios pecados. Pero una vez la pierde, John lo pierde todo, porque ella era lo único que tenía. Así que Helen le regaló un perrito para que John continuase aprendiendo a amar, a cuidar algo dándole cariño a diario y para que no estuviese solo. Pero entonces mataron a su perrito. Le quitaron el coche con el que iba con Helen a todos lados. Quemaron su casa, que estaba llena de recuerdos y fotos con ella. Destruyeron todo cuanto conservaba de Helen, salvo sus recuerdos. Why do you wish to live? My wife. To remember her. To remember us. Es lo único que le queda a John, y la única manera de seguir recordándola era seguir con vida, aunque vivir sin ella fuese como estar muerto. Pues si John moría, perdería todos esos recuerdos tan hermosos con ella. John accede a tener el duelo con el marqués porque sabe que Winston tiene razón en el fondo. ¿Cuántos más tiene que matar? ¿Cuánto más tendrá que huir? Simplemente quiere que todo se acabe y que solo acaba pensando en ella. Por eso va a la iglesia, para decirle a Helen que pronto esperaría poder estar con ella, que la amaba como el primer día. Porque John sabe que la venganza no va a traerla de vuelta, así que decide morir matando, pero al menos ganándose su libertad y a manos de un viejo amigo, para que otro pueda llevarle a casa. Will they take me home? Winston le mira las heridas y se da cuenta de que John se está muriendo. Le está preguntando si Winston se encargará de darle sepultura y descanso junto a Helen. Vemos a John desarmarse y soltar sus armas por primera vez en toda la saga, porque la lucha por fin ha terminado. Se está desangrando, pero no hay atisbo de miedo en su mirada. Solo se sienta en la escalera preguntándose si volverá a ver, y justo cuando está a punto de morir, la ve y dice, muriendo en paz porque por fin está con ella.
porque al final John no quería ser recordado como Baba Yaga o el mejor asesino de la historia, solo como el devoto esposo que amó a su mujer hasta su último aliento. Y es curioso cómo la primera peli empezaba con John mirando vídeos de él y su esposa, cómo ahora termina de nuevo sentándose, recordándola. Cuando Winston se despide de él en el cementerio, lo hace en ruso y lo llama hijo, mientras vemos que bajo su manga asoma una cruz de la Rosca Roma. Es decir, que Winston puede que fuese quien encontrase a John de niño. Fue como un hijo para él, Winston como un padre para John. La respuesta ya nos la dio John al morir, con Helen, pues el nombre de ella es la unión de cielo e infierno en inglés, porque da igual en qué lugar estén. Lo que sí está claro es que ahora estarán juntos por toda la eternidad y que John al fin podrá descansar. Dale a like y suscríbete si crees que John está con Helen, porque el próximo vídeo es... Estás tan hermosa como el día en que te fuiste. Cómo entrenar a tu dragón 2.